Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de México, nuestra amada nación, la iglesia que está sirviendo a Dios en México y lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Las naciones están en el plan de Dios. Dios creó las naciones, puso autoridades y Dios estableció la iglesia en cada nación para bendecir su respectiva nación. Estamos pronto a comenzar un nuevo mes, estamos por terminar la estación de la primavera y comenzar el verano. Y cada inicio de mes estamos convocando al ayuno mensual. Así que hoy estaremos hablando de todo lo que ha ido ocurriendo recientemente y lo que pronto vendrá. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. El tema de hoy, México y la oración de la iglesia. Así es, sean todos bienvenidos y abramos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios y seamos grandemente bendecidos. Sí, México está en el plan de Dios y vamos a ver un mayor incremento de lo que viene de las bendiciones de Dios a este país como nunca antes en su historia, y México será levantado como una potencia mundial en lo económico, en lo financiero y en cada una de las áreas de la vida de México. Es lo que Dios ha estado hablando por medio de sus siervos, los profetas que han sido enviados a México en años anteriores, en tiempos donde no se veía la palabra profética en cuanto a su cumplimiento, pero ya la empezamos a ver. Estamos viviendo el mejor tiempo de México y qué mejor ilustración la que tenemos en la portada de nuestro tema, presentando la bandera de México y en el centro de la bandera un águila. El águila es un símbolo representativo de la iglesia. La iglesia es como el águila. Y el águila también es un símbolo representativo del apóstol enviado para destruir las obras de las tinieblas. Jesucristo, el apóstol de apóstol, vino para deshacer las obras del diablo. Y aquí tenemos en una imagen cómo el águila está devorando una serpiente. Así que es muy ilustrativa esta imagen, que es el escudo de México, el escudo nacional. Está hablando Dios por medio de este escudo, porque estamos en un tiempo donde la guerra espiritual se está intensificando contra la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y Dios está convocando a todos sus ejércitos en el planeta Tierra para la guerra espiritual. Y la parte que nos corresponde hacer en México, la tenemos que hacer todos los que formamos parte de la Iglesia de México. Así que comenzamos con esta imagen. Hay enseñanza bíblica acerca del águila. La Biblia habla de cómo las águilas se mueven en las alturas en pos de su presa. Así que tenemos aquí una imagen que representa el escudo de México. México es un país que Dios está hoy levantando en lo espiritual, y por eso debemos estar atentos a todo lo que Dios ha estado haciendo y seguirá haciendo. Hemos dicho, hemos enseñado que la primavera es el inicio de los tiempos proféticos de Dios, y estamos terminando prácticamente la primavera para entrar al verano. Por eso vamos a leer el Salmo capítulo 2, versículo 8, donde Dios habla de que debemos pedirle a Dios cada nación. La iglesia de cada nación debe estarle pidiendo a Dios su respectiva nación. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, esto está en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo le dijo a la iglesia que nació en Jerusalén: vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos. Está también en Mateo 28, 18, hagan discípulos a las naciones del planeta Tierra. Así que
Ahora cada nación, estamos en el siglo XXI, cada cristiano, porque la iglesia de una nación está formada por todas las iglesias congregacionales, denominacionales, cristianas que trabajan en una nación, de norte a sur, de este a oeste. La suma de todas las iglesias denominacionales hacen la iglesia de la nación. Por eso estamos hablando de toda la iglesia, la que trabaja en el norte del país, en el centro del país, en el sur del país, en el este, en el oeste. Donde haya una iglesia cristiana, allí está el poder de Dios para bendecir esa tierra. Puede ser una ranchería, puede ser una ciudad, puede ser un estado, una región o toda la República Mexicana. Dios dijo en el Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme la nación. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto Dios lo determinó. Dios distribuyó las naciones en las iglesias en cada nación para que ahora las iglesias de cada nación intercedieran, abogaran a favor de cada nación. ¿Por qué? Porque cada una de las naciones que estamos viendo en el mapa que estamos presentando son naciones gentiles. Solamente hay una sola nación de Israel, pero las demás naciones son naciones gentiles. Gentiles porque adoraban o adoran dioses paganos. Entre ellos México, está Guatemala, Brasil, en América, inclusive hoy en los Estados Unidos estamos viendo cómo el enemigo está afectando, igual en Europa, África, Asia, en fin, estamos viendo cómo las personas están haciendo dioses a su propio pensamiento, están creando dioses y están adorando sus propios dioses y no al Dios creador de la nación, no al Dios creador del planeta Tierra, no al Dios de la Biblia, no al Dios del ser humano. Por eso la iglesia fue repartida en todo el planeta Tierra para hacer luz y alumbrar, porque estaban todas en tinieblas. Por eso tenemos que saber por qué Dios manda a la oración. En Ezequiel capítulo 2, versículo 22 al 23, allí la Biblia nos va enseñando por qué Dios está pidiendo la oración por cada nación. Y la Biblia nos enseña porque cada nación no está limpia, no está limpia por el pecado de sus propios habitantes. El pecado lo cometen las personas, los habitantes de un territorio, de una ranchería, de una ciudad, de un estado, de toda una nación. Debido al pecado de los habitantes de una nación, es por eso que se cierran los cielos, viene la maldición, porque el pecado trae juicio, trae una maldición que llevará al juicio para que las personas se arrepientan de todo pecado. Por eso la iglesia empieza a predicar en cada nación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer Ezequiel capítulo 22, versículos 22 al 23. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Era 23 y 24. 23 y 24. 22. 23 y 24. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Aquí tenemos cómo Dios levanta al profeta Ezequiel para decirle a el pueblo de Dios, para decirle a las naciones de la tierra, toda la tierra está contaminada porque hay opresión. Tú no eres tierra limpia. O sea que hay un acoso
entre personas, lo estamos conociendo mucho al tiempo de hoy. Hay violencia, hay robo. Las personas tratan de robarle el trabajo, el fruto del trabajo al prójimo. Hay mucha opresión. No hay el derecho que Dios quiere que se establezca en cada nación, por lo tanto hay injusticia. Todo esto viene de la corrupción del hombre. En el 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacia violencia, al afligido y al menesteroso hacia violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Así es, por eso donde hay corrupción, hay injusticia, hay violencia, hay muerte. Estamos viendo todo esto al tiempo de hoy. Por eso hay que combatir todo lo que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Estar apartado de Dios. Una persona que está apartada de Dios, el camino para acercarse a Dios se llama Jesucristo. Cristo es el camino para regresar a Dios. Pero cuando la persona no recibe el Evangelio de Cristo, está apartada y camina más apartándose de Dios. La corrupción está en la persona apartada de Dios. Y como hay corrupción, entonces empieza a haber la injusticia. Y es lo que vemos. Hay una brecha muy fuerte o muy grande entre los que tienen y los que no tienen. Dios es el creador del oro, de la plata, de las riquezas, y Dios distribuyó todo. Dios ha determinado que todo se distribuya en justicia, que no haya pobres. Así que Dios determinó todo ello, pero el hombre en su corrupción entró la codicia. Todo esto viene del diablo, la serpiente antigua. Entonces contamina el corazón del hombre, lo llena de codicia para robar, hacer injusticia, cometer violencia. Por eso Dios está diciéndole a la tierra, ustedes no están limpios. Son como los tiempos de Noé, dijo Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, los tiempos de ahora serán muy parecidos a los días de Noé, tiempos de violencia, tiempos donde había mucha corrupción, también como los tiempos de Lot. Igual dice la Biblia, tiempos de violencia, tiempos de corrupción en todo aspecto del cuerpo y aspecto también de lo espiritual y de lo familiar, de lo moral. Así que todo esto está profetizado. Por eso Dios está diciéndole a la tierra que se arrepientan. Para eso está la iglesia, para predicar el Evangelio. En Jeremías capítulo 12, versículo 4, allí habla por qué está desolada la tierra. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Sí, muchos creen de que Dios está ciego y que Dios no está viendo lo que están haciendo los hombres en la tierra, en una nación. Dios está atento a todo lo que está sucediendo en el ser humano. Por eso la tierra está desolada debido al pecado. El pecado trae cielos cerrados, hay sequía, hay hambre, desastres naturales, trae hambruna, trae problemas económicos, trae pestes, plagas. Todo lo que estamos viviendo en los tiempos recientes, todo esto es por el pecado. Los pecados de los moradores de una nación pueden ser de muchas maneras. Hay iniquidades, dice la Biblia. En Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2, Dios está diciendo que el pecado les separará de Dios. La persona que está en pecado no puede estar en la bendición de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí tenemos cómo Dios muestra su amor. Dios es amor y lo muestra en su misericordia, mandando profetas, predicando arrepentimiento, alumbrando el camino. Para el tiempo de ahora es la iglesia cristiana la voz profética de Dios, luz a las naciones. Somos sal en la tierra para que las personas puedan conocer
al Dios verdadero, porque el diablo es un mentiroso y está estableciendo en las mentes de las personas dioses que no son o no es el verdadero Dios, y están creando sus propios dioses. Jeremías capítulo 10, versículo de 2 al 5, allí Dios está hablando por medio del profeta lo que hacen las personas que se han apartado de Dios, que caminan en iniquidad, que caminan en su pecado, están en corrupción de su alma. Entonces estarán adorando sus propios dioses, que ellos mismos con sus manos harán sus dioses, y después de haber hecho su propio Dios, lo empezarán a adorar. Eso se le llama insensatez, dice la Biblia. Son personas que han perdido toda cordura, no tienen sabiduría. Por eso aquí en Jeremías capítulo 10, versículos del 2 al 5, está hablando Dios de esos dioses. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Naciones gentiles. Sí, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Allí está cómo hacen sus propios dioses. Dice, leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. O sea, cortan la madera. Sí, trabajan sobre la madera para hacer un dios a modo. Así es. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Ni para mal ni para bien sirven estos ídolos, dice Dios, el creador de este planeta, el creador de las naciones. Quien engaña a través de ese ídolo, de ese falso Dios, es el diablo, la serpiente antigua. Pero lo que es importante aquí es que dice que van al bosque y cortan un árbol. Luego hacen un dios, le dan forma, ¿sí? Y luego lo adoran. Así es. Entonces, es ¿cómo porque va a ser que no tienen sabiduría de Dios? Es insensatez. Están en tinieblas, es una insensatez. O sea, podremos leer el Salmo, vamos a terminar el 10 y el 11, que es lo que Dios demanda en Jeremías capítulo 10, versículos 10 y 11. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey eterno, y ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así es. Les diréis así. Por eso las naciones están en el escudriño de Dios. Sí. Entonces les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Es lo que tenemos que declarar. Todos los dioses creados en la tierra, que no es el Dios verdadero, deben desaparecer. Vamos al Salmo 115, versículo 4. Allí la Biblia habla de estos ídolos creados por el hombre, de la naturaleza del hombre. Puede ser de piedra, puede ser de madera, puede ser de papel. Pero ¿qué dice el Salmo 115, versículo 4? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea que cuando dice semejantes son a ellos, los que los fabrican, los hacen, y los que los confían en ellos, está diciendo que la persona que confía en ídolos no va a ver, va a tener ojos pero no va a ver, va a tener oídos pero no va a oír. Es lo que está pasando en nuestra generación. Está clarísimo. Muchas aquí en la personas palabra. no quieren creer la verdad. Escuchan el Evangelio, pero rechazan la verdad del Evangelio. En cambio, sí quieren oír la mentira y el engaño que viene con la mentira, y creen que la mentira es verdad. Podríamos decir, Esto es lo que como está dice sucediendo. un dicho muy común: la idolatría embrutece. Sí, Obscurece, es lo que dice Dios en su palabra. Así que todo esto está registrado en la Biblia. A los tiempos de hoy hemos visto cómo Dios está obrando en una nación.
en todas las naciones Dios está obrando. Dios rechaza todo lo que tiene que ver con la idolatría, porque la idolatría mueve a los demonios. El ídolo por sí mismo no es nada, no sirve para nada, pero el problema está en los demonios detrás del ídolo. Quienes reciben la adoración del ser humano son los demonios, no el ídolo, los demonios detrás del ídolo. Y son los demonios que roban las bendiciones de Dios, roban la salud, por eso las enfermedades, roban la economía que Dios da, por eso hay situaciones de pobreza, roban todo lo que Dios da. Dios es dador, Dios es el que da al ser humano. Todo lo que tiene en bienes y riquezas viene de Dios. En cambio, Satanás es un ladrón. Envía a sus mensajeros, los demonios, para robar, hurtar, matar, destruir. Es la obra de los demonios. Por eso Dios rechaza toda idolatría. Pero las personas tienen que ser alumbradas. Por eso se predica el evangelio donde hay mucha idolatría. Uno de los países donde más se ha predicado el evangelio, todos los países han sido bendecidas por el evangelio, pero hay una nación que hoy es considerada como una nación emergente en cuanto a la economía. Se considera inclusive que este año 2021 esta nación estará en el punto más alto de la economía mundial. Así que estamos viendo cómo Dios está soltando sus bendiciones, las riquezas son de Dios y Dios está soltando toda bendición sobre esta nación. Pero, ¿qué está sucediendo en esta nación? Esta nación, en lugar de estarle dando la gloria a Dios, se la dieron a sus propios dioses. Me refiero a la India. Ahora, la India ha pasado por una prueba muy difícil en este último tiempo, un rebrote de un virus que está hoy afectando a algunas naciones, y estamos viendo cómo la mortandad fue fuerte. Entonces ellos estaban creyendo que sus dioses los iban a salvar, los iban a curar, y encontraron de que sus dioses no les ayudaron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron sus dioses, como dice Jeremías, dioses falsos que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan, en este caso de la India, y los tiraron al río. Aquí vemos imágenes de ídolos. Supuestamente cuando ellos como país no estaban contaminados, fueron y dieron gloria a esos dioses. Sí. Y entonces ahora, pues Dios lo vio y entonces les permitió que pasara todo lo que está pasando. Dios no quiere la muerte del que muere. Claro. Para eso Dios está alumbrando a los pecadores para que se arrepientan. Sí, porque y aquí dicho, tenemos una nación. Dioses nos protegieron, ¿no? Aquí estamos viendo la obra de arrepentimiento al reconocer de que estaban equivocados, y entonces hicieron a un lado sus ídolos, y ahora porque sí se dieron cuenta. No les resolvió el problema del virus. Entonces ellos lo echaron a un lado. Así que todo esto lo estamos viendo al tiempo de hoy, es noticia actual. Estamos viendo cómo este río, los ríos en la India son sagrados. Imágenes de ellos tiradas al río. Ellos tienen al río como algo muy especial, y allí tiraron a estos ídolos porque no les ayudaron en nada. Les fallaron. Pero Dios sigue siendo misericordioso con la India. Creemos que a partir de ahora vendrá un gran avivamiento para el conocimiento del Dios verdadero en la India. Dios ama cada nación fue creada por Dios, pero cada nación está en tinieblas espirituales. Por eso Dios repartió la iglesia cristiana en cada nación y envía muchos misioneros para que vayan a las naciones a alumbrar y apoyar a los pastores de cada nación. Una de las naciones que Dios ha usado mucho para enviar misioneros son los Estados Unidos, y muchos misioneros fueron repartidos en África, en Asia, en Europa misma, Latinoamérica, y hoy estamos en un gran despertar
es la primavera 2021, lo hemos estado anunciando, predicando por el Espíritu Santo. Todo esto habla de un avivamiento. Así que por eso Dios, dice la Biblia en Ezequiel 18, 21 al 23, no quiere de que el pecador termine en muerte, muerte eterna. La muerte eterna está por el pecado de Adán y Eva. Para eso se predica el Evangelio. Y Dios dice en Ezequiel 18, habla de la familia, habla de el esposo, la esposa, los hijos. Dios es el creador de la familia. Y aquí en el versículo 21 al 23, Dios está diciendo, yo no quiero la muerte de los que están en pecado. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos sus estatutos, todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? No vivirá. Está hablando Dios, si se apartare de sus caminos. Para eso se predica arrepentimiento. Para eso está la iglesia en cada nación, para que todo ser humano en cada nación encuentre el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso Dios convoca a la oración y al ayuno, Ezequiel 22 del 30 al 31, a favor de la tierra, a favor de cada nación. Es el mandato de Dios a la iglesia cristiana. Tienen que orar porque las personas que están en una nación no están caminando en luz, están en tinieblas. Y como están en tinieblas, se comportan como los ídolos. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen un cerebro pero no entienden. Están perturbados todos sus sentidos. Por eso tenemos que orar y ayunar. El ayuno destruye toda fortaleza en la mente de una persona, de una ciudad, de una nación. Orar y ayunar. Ezequiel 22, del 30 al 31, Dios manda a la iglesia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. De allí la importancia de orar y ayunar. Nosotros en La Voz de la Alianza, este ministerio de comunicación del Evangelio convoca por el Espíritu Santo cada inicio de mes a ayunar por la nación respectiva. Nosotros los mexicanos ayunamos por México y desde México bendecimos también a otras naciones. El caso de Nínive, una nación, Dios tuvo misericordia de esa nación, 120,000 personas que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios es amor, Dios mostró su amor al enviar al profeta hebreo, judío, Jonás, para predicar en Nínive, una ciudad sanguinaria, una ciudad de idolatría, una ciudad de violencia y de muerte, una ciudad que no conocía al Dios verdadero. Era una ciudad gentil, una nación, ciudad-estado o ciudad-nación. Así que Dios manda al profeta, oyeron al profeta y se arrepintieron de todo pecado. Y la respuesta fue, oraron y ayunaron pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Y Dios, en su misericordia, oyó el clamor, perdonó el pecado y libró a Nínive de todo juicio de destrucción. Por eso, esta es la enseñanza bíblica que tenemos todos los cristianos. Desde que empezó este programa de La Voz de la Alianza, hemos estado convocando a la oración y al ayuno, sobre todo en los últimos meses que
empezamos a oír del virus COVID-19 que estaba afectando desde el Asia, China, y entonces convocamos a la oración y al ayuno. La iglesia en México siempre ha estado en oración de acuerdo a esta palabra. Nosotros la hemos enseñado mucho en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Esta es la palabra que hemos estado siempre enseñando acerca de la importancia de orar, de ayunar, porque Dios está esperando que la iglesia ore para que Dios intervenga en la tierra y cambie las circunstancias adversas. Puede ser una epidemia, puede ser un desastre natural, una inundación, puede ser un huracán, puede ser una sequía, puede ser una crisis económica. Cualquier situación es cambiada por Dios donde hay oración y ayuno. Segunda de Crónicas 7 del 13 al 14. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este ministerio de comunicación, somos un ministerio que comunicamos el Evangelio de Jesucristo y enseñamos de la Biblia conforme a la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos proselitismo para ninguna denominación cristiana. Hablamos de Cristo a toda persona, a cada familia, a cada ciudad, a cada nación. Y Dios demanda humillación, arrepentimiento para que Él intervenga y sane la tierra. Por eso debemos creer lo que está escrito en la Biblia. Creemos de que Dios levantó este ministerio de la Voz de la Alianza como un ministerio profético para alumbrar, y ya tenemos más de 27 años de estar alumbrando en los medios de la comunicación, radio, televisión, internet. Y cuando oímos por el Espíritu Santo y vimos las noticias de lo que estaba sucediendo en la China en diciembre del año 2019, el Espíritu Santo nos movió a la oración inmediatamente y al ayuno. Por eso el año 2020 fue un año de oración y ayuno, y muchos en México, en todo México, estuvieron orando y ayunando. Aquí tenemos imágenes de nuestro programa que hicimos cuando conocimos de este virus. Así que convocamos a orar y ayunar. En ese tiempo se le llamaba la neumonía de Wuhan en China. Todo comenzó en diciembre del 2019 y por eso empezamos a orar para que Dios le diera sabiduría a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a las autoridades sanitarias, y que cuando llegase este virus a México, entonces todo estuviese preparado. La oración y el ayuno prepara el camino, porque Dios advierte a tiempo, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios en la profecía muestra el futuro, y en diciembre Dios nos estaba mostrando lo que iba a suceder en la tierra. La Biblia le llama toda una peste. Está en Mateo capítulo 24. Jesucristo dijo que antes de la venida de Cristo, como señales de los últimos tiempos, habrían pestes. Y estamos viendo esta peste. Se le llama pandemia, pero es una peste conforme a la enseñanza de las Escrituras. Y empezamos a dar enseñanza de que era un demonio, un virus, es un demonio que está para hurtar, matar y destruir. Por eso, La Voz de la Alianza ha sido un programa que Dios ha levantado para ayudar a muchas personas que crean en Jesucristo. El ayuno que vamos a estar haciendo primeramente Dios, lunes, martes y miércoles, es un ayuno muy importante, porque vamos a estar orando para que se haga la voluntad de Dios, solamente la voluntad de Dios
en todo lo que está moviéndose en el país políticamente para las elecciones del 6 de julio. Nosotros no somos más que siervos de Dios que oramos para que se haga la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Entonces es muy importante este ayuno, ya que vamos a orar a Dios para que Él intervenga y haga lo que Él desea para esta nación. La Biblia es un libro práctico o de enseñanza práctica para vivirla en la tierra. Es un manual, así que debemos ver los hechos. Hay oración, hay ayuno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los hechos? Aquí están los hechos. Vamos a presentar un mapa. Este mapa es el mapa que habla de los semáforos de colores para México. Estamos hablando de México. Hemos orado mucho por México. No es una sola iglesia, no es un solo ministerio. Son los cristianos que están repartidos en todo México, en el norte del país, en el sur del país, en el este, en el oeste. Y aquí tenemos un hermoso mapa de nuestro amado país, donde prácticamente predomina el verde y el amarillo. Ya no hay ningún rojo. Así que estamos viendo la respuesta de Dios. Pronto todo será verde. Así que estamos viendo la misericordia de Dios. Hemos pedido favor y gracia de Dios para el presidente de México, las autoridades sanitarias, los gobernadores y presidentes municipales. Que Dios proteja. Vimos cómo Dios protegió al presidente cuando vino el contagio. Dios es bueno con sus siervos, porque toda autoridad establecida en la tierra, dice la Biblia, es un siervo de Dios. Así que hemos visto todo ello, cómo la mano de Dios se ha manifestado. Y esto tiene que ver con lo sanitario, pero también con lo económico. Hemos estado orando, Señor, líbranos de todo efecto de este contagio. Estamos viendo cómo el contagio está disminuyendo, toda esta obra del enemigo está disminuyendo porque la oración sigue avanzando. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno de junio con todos estos hechos que han ido sucediendo en meses anteriores. Dios responde la oración y también hemos pedido, Señor, activa la economía de México, que México se levante en cuanto a lo económico, Señor, y que no pase por lo que están pasando otros países. ¿Cuántos países se han endeudado por esta pandemia? ¿Cuántos entraron a las deudas? Hemos enseñado en este programa acerca de las deudas. Las deudas es una cautividad espiritual, tiene que ver con lo espiritual. Hay mucha enseñanza de la Biblia. El Dios del cual predicamos es el Dios de la economía. La economía tiene que ver con el alimento a la familia, tiene que ver con el fruto de la tierra, tiene que ver con la producción del alimento y la distribución del alimento. Todo esto está enseñado en la Biblia. Hemos hablado del trabajo, el trabajo viene de Dios. Hemos enseñado de que el que trabaja va a recibir un salario. El salario es la justicia de Dios, porque si estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y los dones que Dios nos ha dado en una actividad, la recompensa es el dinero. Así que hay un trueque, hay una recompensa en todo ello. Esto no se estudia en las universidades, se estudia en la Universidad del Espíritu Santo leyendo la Biblia. La Biblia es el libro de libros. En la Biblia vamos a encontrar todo lo que el hombre necesita conocer de todas las áreas del conocimiento humano. Por eso con conocimiento de causa, hemos estado orando que la economía de México se levante. Y aquí tenemos imágenes que hablan de cómo Dios ha ido respondiendo a nuestras oraciones. Dice este periódico, El Economista, México al top 10 en inversión extranjera directa. No solamente estamos viendo la recuperación
en cuanto al Producto Interno Bruto en México, sino la inversión extranjera. Muchos decían que el dinero se iba a ir de México, cuando es todo lo contrario. Muchos extranjeros, inversionistas extranjeros, quieren invertir en México y aquí está el ejemplo. Como nunca estamos viendo todo ello. Así que la gracia y el favor de Dios ha estado en nuestro presidente, en lo que él está haciendo, porque su corazón se dispuso a hacer justicia a los pobres. Y Dios respalda donde está la justicia a los pobres. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, él dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que el evangelio se le predicaba a los pobres. Dios es Dios que predica el evangelio a toda persona, pero Jesucristo enseñó que los ricos tienen dificultad de recibir el evangelio por la dureza de su corazón, porque el Dios del rico es el dinero. Entonces primero hay que orar y ayunar para que el hombre rico quebrante su corazón, se arrepienta y venga a la salvación. En cambio, el pobre está en una situación ya de quebranto de corazón, está gimiendo y llorando por sus problemas, sus necesidades, sus enfermedades, y entonces no puede tener dinero para poder satisfacer su necesidad, para curar su cuerpo, su familia. Entonces tiene que acudir a Dios. Por eso Jesucristo dijo en Lucas 4:19, el evangelio se le predica a los pobres porque el reino de los cielos está dispuesto para aquellos que crean en Jesucristo. Y estamos viendo todo ello en México. México, con más del 50% de pobreza, vemos cómo Dios empieza a bendecir nuestra nación. México ha salido bien librado de todo lo que es esta pandemia, lo vemos ahora en la economía, y la noticia última, el presidente dio la noticia de que se acaba de comprar una refinería en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aquí tenemos imágenes de la refinería que México compró en Texas, Estados Unidos, para incrementar la planta productora y refinadora del petróleo. Así que estamos viendo imágenes de hechos que Dios está haciendo. Todo esto es porque Dios está respondiendo a la oración de su iglesia. Cada mes estamos orando, Señor, que la economía de México se levante, y aquí estamos viendo respuestas de Dios. Ahora estamos viendo indicadores como el peso con respecto al dólar. El peso se va fortaleciendo. Hoy el peso está abajo de 20, del nivel de 20, o sea, 20 pesos por dólar. Estamos abajo, estamos a 19 y fracción. Estamos también, aquí el presidente está hablando de la compra que hizo de esta refinería, y México no se endeudó. Esto es un milagro. ¿Cómo comprar sin endeudarse? ¿Cómo comprar sin ir hacia los bancos? Esto es un milagro. Así que México está en el plan de Dios. México es un milagro de Dios, pero la iglesia debe seguir orando y ayunando hoy más que nunca. El diablo está atacando donde se mueve la bendición de Dios. Por eso tenemos que intensificar la guerra en oración y en ayuno. Y hemos visto cómo las remesas también de los mexicanos en Estados Unidos se han incrementado para México. Estamos viendo todo esto, así que son hechos reales. Y todo esto, amiga que nos ves, tiene que ver con la oración y el ayuno. Por eso estamos convocando a todos los que crean en Jesucristo a orar y ayunar por la tierra. No es un mandato del hombre, es un mandato de Dios. Cada cristiano debe ver por su propia tierra, debe ver por su propia ciudad, debe ver por su propia nación.
Cuando Orar, pues, por comenzamos nosotros y conocimos orar esta y verdad, ayunar por su propia nación. empezamos a orar por Villahermosa, empezamos también a orar por todo Tabasco, por el sureste de México, son 7 estados en el sureste de México, por la Ciudad de México y por toda la República Mexicana. Ahora estamos intensificando la oración para otras naciones como la India, necesitan de nuestras oraciones, la China, otras naciones que están siendo afectadas de muchas maneras, tenemos que orar por ellas. Así que este es un tiempo de orar y de ayunar. Tenemos 9 puntos de oración en este ayuno del mes de junio. Hemos agregado 2 puntos más, como son el punto de que Dios nos proteja en esta temporada de huracanes. La temporada de huracanes para el Pacífico comenzó el 15 de mayo y ahora a partir del 1 de junio comienza la temporada de huracanes en el Atlántico. Tenemos allí una relación de los nombres de los huracanes. Son varios huracanes que están contemplados para este año 2021 y los hemos puesto para ir orando por nombre para destruir toda obra del enemigo en cada huracán. Tenemos que orar por la tierra, proteger nuestras costas, proteger nuestras tierras, proteger nuestras naciones. El que quiera conocer más de estas oraciones, puedes comunicarte con nosotros, te las haremos llegar para que tú puedas orar allí en tu casa. El día de mañana puedes vernos en el servicio online, 12 del día. Estaremos también hablando de estos temas que estamos hoy recibiendo de parte de Dios para los tiempos actuales. Cristo está pronto a regresar y debemos prepararnos. 12 del día, mañana, servicio online, les esperamos allí y pues agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de enseñanza. Creemos que estamos viviendo el mejor tiempo de Dios para nuestra nación, México. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.